gracias por esta noche, por este tiempo para estar juntos, para compartir juntos tu palabra. Gracias por darnos tiempo para expresarte con nuestro cantar, nuestro agradecimiento a ti esta tarde. No hemos venido a un edificio solamente, hemos venido a tu presencia. Hemos venido a estar aquí delante de tu rostro y adorar y humillarnos delante de ti. Reconocemos que tú eres el grande, que tú eres el hermoso, tú eres el Dios todopoderoso. No hay nadie igual a usted, Señor. Y a veces todo lo que podemos decir es santo, santo, santo. Tú eres santo, Señor. Háblanos a nuestro corazón hoy. Haz tu voluntad de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. 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 God bless you. Dios les bendiga. Elijah, a lo mejor me vas a tener que bajar un poquito porque me hace que le pusieron un poquito de efecto al micrófono o algo. Y no quiero que empiece ahorita a chillar. Bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Good evening. Pueden sentarse. You may be seated. Bless the Lord. Amen. Hemos estado en el libro de Hebreos. Vamos ahí una vez más. Hebreos capítulo 6. Hebrews chapter 6. Let's just go ahead and refresh ourselves with those verses. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 1. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Hebreos capítulo 6. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, fue lo primero que hablamos. De la fe en Dios fue lo segundo que hablamos. De la doctrina de bautismos fue lo tercero que hablamos. Y esta noche vamos a hablar de la imposición de manos. O del, laying out of hands, la imposición de manos. ¿Ok? Now, todos levanten sus manos, háganlas así. ¿Ok? All right, la imposición de sus manos, la imposición de manos. ¿Qué tiene que ver eso con el pueblo cristiano, verdad? La imposición de manos. Bueno, la Biblia habla mucho acerca de las manos. Dice que las manos tienen que ser santas y limpias. Dice que el que sube a la presencia de Dios es el limpio de manos y puro de corazón. Con nuestras manos hacemos y deshacemos, son con lo que tocamos, pero también con lo que construimos o destruimos. Y nuestras manos son, ante los ojos de Dios, algo muy importante. Son una extensión de la voluntad humana, las manos. Porque lo que tú piensas en tu corazón hacer, lo haces con tus manos. Las manos revelan la intención del corazón. Las manos exponen al corazón. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Entonces, si nuestras manos están haciendo bien, nuestro corazón está bien. Si nuestras manos están haciendo mal, nuestro corazón está mal. ¿Sí me entiende? Levante otra vez sus manos. All right? Amen. Ok. Del Antiguo Testamento, déjeme darle nomás estas 3 citas del Antiguo Testamento. No las vamos a leer, pero acuérdese que está escribiendo a los hebreos. Claramente hay una conexión al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Como había los mikvahs, ¿se acuerda que miramos los mikvahs? Los bautismos del Antiguo Testamento, pero luego miramos los bautismos del Nuevo Testamento. El bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, el bautismo de la iniciación a la iglesia, el bautismo en agua, ¿verdad? Y luego el bautismo del Espíritu Santo. Los cubrimos el miércoles pasado, el bautismo del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y entonces cuando hablamos de la imposición de manos, esto es algo que era una costumbre entre el pueblo judío y viene desde el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 48 y verso 14 vemos a Jacob poniendo sus manos para bendecir a los 2 hijos de José. ¿Se acuerdan que José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés?
Y cuando oyó José que su padre estaba muriendo, llevó a sus 2 hijos a su padre para que su padre los bendijera. Y le dice que cuando Jacob oyó que venía José con sus 2 hijos, se esforzó, se levantó en su cama, se apoyó sobre su bordón y les puso manos a los 2 muchachos y los bendijo. En realidad no las puso así, las puso así, porque le puso el mayor, le puso José el mayor a la mano derecha y le puso el menor a la mano izquierda, para que el poder, ¿verdad? La bendición mayor cayera sobre el mayor, que era Manasés, y la bendición menor sobre el menor, que era Efraín. Y Jacob cruzó las manos, y José se enojó, y le dijo, no, papá, te equivocaste. Y le dijo, no me equivoqué, yo sé lo que estoy haciendo, le dijo el viejito. Yo sé lo que estoy haciendo, y los bendijo. Y entonces vemos esta bendición invocada con la imposición de manos. También en Números capítulo 27 y el verso 23 vemos que también se ocupaba la imposición de manos para comisionar a alguien algún ministerio, alguna tarea, un trabajo que Dios le había dado. Se imponían las manos y a veces se ungía también con el cuerno de aceite, un aceite especial. ¿Se acuerdan que Samuel lo hizo sobre David y sobre Saúl? ¿Se acuerdan? Pero entonces la imposición de manos, ibas a comisionar a alguien para una obra que Dios los había escogido, los consagrabas con la imposición de manos, una persona de autoridad. Y luego en Deuteronomio capítulo 34 y verso 9, vemos que ya cuando Moisés se va a morir, entonces llama a Josué y le pone las manos a Josué, y la Biblia dice que el espíritu que estaba en Moisés pasó a Josué. La unción del Espíritu Santo que estaba sobre Moisés pasó y se depositó sobre Josué. ¿Okay? So había estos acontecimientos sobrenaturales, porque la bendición que Jacob invocó sobre Efraín y Manasés se cumplió exactamente. Había un elemento ahí sobrenatural donde el Espíritu Santo estaba envuelto y le dio autoridad a este anciano, a Jacob. Y lo mismo con Moisés. Moisés tenía esta unción sobre él, el líder, y comisionó y también Dios trasladó el Espíritu, la unción del Espíritu Santo que había en él sobre Josué. ¿Okay? En el Antiguo Testamento. Y hay otros casos, pero nomás esos 3 quería mirar. Entonces, cuando entramos al Nuevo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento, es donde parece que vemos más actividad de imposición de manos, especialmente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme darle algunas de estas citas y van a ser principalmente del libro de Hechos y luego del libro de Marcos. Pero en la iglesia nueva testamentaria, en el capítulo 6 de Hechos, ustedes recuerdan que van a ordenar a los diáconos y que los apóstoles les dicen a la iglesia, escojan 7 hombres de buen testimonio, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, para ordenarlos como diáconos. La congregación los elige y luego los traen a los apóstoles, y los apóstoles les imponen las manos y los consagran y los ordenan para ese ministerio. ¿Okay? Y luego vemos en Hechos capítulo 8 y verso 17 y Hechos capítulo 19 y verso 6, que por la imposición de manos también caía el Espíritu Santo, bautizaba a algunas personas. No siempre Dios lo hizo así. El día de Pentecostés nadie impuso manos. En la casa de Cornelio nadie impuso manos, pero en Samaria y en Éfeso sí. En Samaria Felipe estaba predicando el Evangelio, había milagros de toda clase, demonios estaban saliendo, pero el bautismo del Espíritu Santo no estaba cayendo. Entonces llegó la noticia a Jerusalén que había un avivamiento en Samaria, mandaron a Juan y a Pedro, y ellos cuando llegaron a Samaria, tomaron los discípulos y empezaron a orar por ellos, imponiéndoles manos, y cuando les ponían las manos, comenzaban a hablar en otras lenguas, y caía sobre ellos el poder del Espíritu Santo.
¿Ok? Y entonces se fueron, yo me imagino, uno por uno con los discípulos, y orando por ellos, y empezó a caer el fuego de Dios sobre ellos. Los que han estado en campañas de avivamiento han visto que esto sucede mucho cuando se comienza a poner en acción la imposición de manos. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y luego en Hechos capítulo 19 y verso 6, el apóstol Pablo encuentra unos discípulos también, les presenta el completo evangelio y luego les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y entonces les preguntan, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Juan, el bautismo de Juan era de arrepentimiento. Y luego después de que los bautizan en el nombre de Jesús, después ora por ellos, les impone manos y cae sobre ellos el Espíritu Santo, con la imposición de manos del apóstol Pablo. Okay? So, now, aunque la Biblia específicamente no nos da todos los detalles de lo que sucedió, sí podemos nosotros deducir lo que sucedió cuando se imponían las manos en estos casos que recibían el Espíritu Santo. Por lo que vimos en el capítulo 2 de Hechos y luego en el capítulo 10 de Hechos que sucedió en la casa de Cornelio. En el libro de los Hechos capítulo 2 nos dicen que una llama de fuego se sentó sobre cada uno de ellos, que comenzaron a hablar en otras lenguas que ellos no conocían y que comenzaron a profetizar. Y entonces cuando están en la casa de Cornelio, que está Pedro predicando, el Espíritu Santo cae también sobre los gentiles que están oyendo el Evangelio y comienzan a hablar en otras lenguas. Entonces podemos de eso nosotros llegar a la conclusión que probablemente lo que pasó en Samaria fue algo parecido. Lo que sí sabemos es que hubo una demostración de poder cuando ellos pusieron manos, porque Simón el mago estaba mirando y le dijo a Pedro, ¿qué tanto dinero quieres para que me des ese poder a mí también? Entonces él vio una manifestación sobrenatural de poder que él nunca había visto antes y él lo quería y lo quiso comprar con dinero y Pedro le dijo, vete al infierno con todo el dinero. Entonces algo miró, algo sucedió. So, claramente hay algo sobrenatural que sucede con la imposición de manos de los eventos que vemos en la Biblia. ¿Ok? All right. Nakama, díganme, ¿sí o no? Sí, hay algo sobrenatural que sucede. ¿Ok? En Hechos 28, de los versos 7 al 10, los enfermos son sanados con la imposición de manos. ¿Ok? En Marcos capítulo 10 y verso 16, Jesús pone manos sobre los niños y los bendice. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando. Nunca lea la Biblia nomás y lo tome a la ligera. Piensen en lo que está leyendo. La Biblia dice específicamente que los padres de los niños los trajeron a Jesús para que los bendijera. Ellos conocían algo de la bendición y de la imposición de manos. Los trajeron a Jesús para que Él los bendijera poniendo manos sobre ellos. Y entonces claramente había algo allí que los padres querían que sus hijos recibieran que solo Jesús les podía dar. Cuando los discípulos vieron que traían a los niños, les dijeron, no, quiten los niños de aquí, nomás están estorbando. Y Jesús les dijo, déjenlos que vengan. Y la Biblia dice que Jesús les puso manos y los bendijo. Now, ¿qué tanto de ustedes les gustaría llevar a sus hijos a Jesús para que los bendijera? ¿Verdad? Amen. So, lo tenemos aquí en la Biblia. En Lucas capítulo 4 y verso 40, Jesús pone manos sobre un enfermo que está también poseído por un demonio y expulsa el demonio con la imposición de manos. ¿Verdad? Es parte de lo que él hace, poniendo las manos y expulsa el demonio y la persona es sanada y liberada por completo. ¿Ok? En Lucas 18:13, una mujer que estuvo encorvada por 18 años. ¿Ok? So esta mujer andaba encorvada. Esta mujer probablemente tenía una hump
en la espalda, no sé cómo se dicen, una joroba en la espalda, no se podía enderezar. Jesús le pone manos, ora por ella y la mujer se endereza completamente sana con la imposición de manos. ¿Ok? Y luego vamos a Marcos. ¿Ok? Porque quiero que veamos estos eventos en Marcos. El Evangelio según San Marcos. Y vamos a Marcos capítulo 8. Y vamos a ver comenzando con el verso 22 al 25. Marcos 8, 22 al 25. Y quiero que si tiene su Biblia, subraye donde dice que les puso manos. ¿Ok? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Le rogaron que pusiera las manos sobre el ciego. Pintes esta escena. Está en Betsaida, le traen un ciego a Jesús y le dicen, pon tus manos sobre él. Entonces, tomando la mano del ciego, mire lo que hizo Jesús. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Ok? No, por favor no me pregunten por qué vio los hombres como árboles, porque la Biblia no me dice. Yo no sé. El hermano Wilfredo dijo que se le pasó la mano al Señor y lo tuvo que regular otra vez. Pero quiero que vean algo. Quiero que vean algo en estos pasajes. A ver si están poniendo atención. ¿Qué fue lo que no hizo Jesús? ¿Qué no hizo? ¿Mande? Sí, le puso las manos, pero ¿qué fue lo que no hizo Jesús? Exactamente, no oró por él. No oró por él. Nomás le puso las manos. Y cuando le puso las manos hubo una transferencia de algo. Y Jesús le dijo, ¿ves? Digo, pues veo los hombres parecen árboles y andan caminando. Y otra vez le puso las manos. Ahora, it's good. Pero no oró por él. Por eso es que a veces se ve en servicios pentecostales o en servicios donde el Espíritu Santo se está moviendo, el ministro no va orando por la gente, nomás les pone manos. Y la gente está cayendo, la gente está recibiendo. No, yo no le digo que no ore cuando ponga manos, no es el punto. El punto que le digo es que hay algo único, reservado que Dios tiene a la imposición de manos, aparte de la oración. ¿Ok? All right. ¿Conoce a alguien usted que necesita que alguien le imponga manos? Ok. Vamos un capítulo para atrás, Marcos capítulo 7, versos 32, el verso 32. Ok. Y le trajeron un sordo. El otro estaba ¿qué? ¿Este está qué? ¿Y está qué? Tartamudo. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. ¿Ok? Y tomándole aparte de la gente, mire lo que hizo Jesús, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata, es decir, se ha abierto, y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Ok? Now, para ustedes que creen que Jesús era una persona que siempre hacía las cosas a lo normal,
¿Qué le hizo al ciego? Lo escupió en los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron un ministro que escupió a un enfermo? No, ¿por qué lo hizo así? Tiene que haber una razón. Eso no es lo importante. Lo importante aquí es que veamos cómo operaba Jesús. Su familia, la familia de Jesús, cuando lo vieron ministrar y lo oyeron predicar, creían que se había vuelto loco y se lo querían llevar para la casa. ¿Recuerdan? Entonces al sordo y tartamudo, mire lo que hace. Dice que le metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Le metió los dedos en las orejas. Jesús probablemente escupió en su mano y le dijo al tartamudo, saca la lengua. Y le echó su saliva en la lengua de él, o si no le dijo, saca la lengua, y le escupió en la lengua. All right. Ok, es para pensar. Esto está en la Biblia. Jesús así ministraba, hacía esas cosas. Todo tenía una razón, todo tenía un propósito. Pero nosotros, déjeme decirle el error que nosotros hemos cometido en la iglesia. Nosotros hemos querido tener cultos, ¿cómo le diría? Culturalmente aceptables. Queremos estar bien en orden, bien reservados, que nadie vaya a pensar que somos extraños, que somos locos, que somos personas raras. A Jesús no le importaba nada de eso. Y entonces lo estamos viendo él ministrar. Vamos a Marcos capítulo 5. No, hermanos, ¿está esto en la Biblia o no? Está en la Biblia. El verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ustedes recuerdan esto, sucedió en Capernaum, ¿verdad? Y le rogaba mucho, mire lo que le decía, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cuál es el punto que quiero sacarle aquí? Porque ya conocemos la historia, ¿verdad? ¿Ya conocen esta historia? ¿Qué nos conocen esta historia? ¿Ok? Conocen la historia. Jesús fue a la casa de Jairo, pero mientras que iba a la casa de Jairo, la niña, ¿qué pasó con ella? Se murió. Y Jesús entró a donde tenían la niña tendida. Había gente afuera llorando. Jesús les dijo, cállense, no estén llorando, la niña no está muerta, está dormida. Y se rieron de él, se burlaron de él, ¿se acuerdan? Jesús entró para dentro de la casa, sacó a todos, nomás metió a Pedro, Juan y Jacobo, si recuerdo bien, y los padres de la niña con él. Entraron a la recámara donde la tenían tendida a la niña. Se quitó Jesús su talit, su manto, lo tendió sobre la niña y le dijo, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la muchacha resucitó entre los muertos. ¿De acuerdo? Pero Jairo sabía algo de la imposición de manos. Porque cuando fue a Jesús le dijo, te ruego que vengas y pongas tus manos sobre mi hija para que sea salva y para que viva. Él sabía que había poder en Jesús y que al Jesús poner sus manos sobre la niña de él iba a sanar, la hija de él iba a sanar. Es lo que él creía. Porque es lo que le ruega a Jesús. Le ruega mucho. ¿Eh? Vemos esto en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia y en el ministerio del Señor Jesús. Yo creo esto. Yo creo que los apóstoles y los discípulos aprendieron de la imposición de manos viendo a Jesús hacerlo. Yo creo que ellos lo vieron
Y como Eliseo dijo de Elías, cuando lo vio abrir el río Jordán con el manto, y luego Eliseo dijo, pues si él pudo, pues yo también puedo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Yo creo que los discípulos se acordaron de lo que Jesús hacía y se acordaron de lo que les dijo a ellos. Les dijo, van a recibir poder y van a ser testigos. Y les dijo, y las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer. Y luego les dijo, váyanse por todo el mundo predicando el evangelio, echen fuera demonios, pongan manos sobre los enfermos y sánenlos. Si comen cosas mortíferas no les darán. Y yo creo que ellos lo creyeron y ellos lo hicieron. Es lo que yo creo. Amén. So, vemos esto acerca de la imposición de manos. Otra vez mire sus manos. Mire sus manos, levántelas, mire. Levante sus manos y hágale así. ¿Ok? Now, hay algo que Dios quiere hacer por medio de sus manos y por medio de las manos mías. Cuando Dios te salvó a ti y me salvó a mí, no solamente salvó nuestra alma, la salvó para la eternidad y hizo nacer de nuevo nuestro espíritu, pero también salvó nuestro cuerpo en el sentido que Él lo quiere usar. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, tus pies son de Cristo, tus manos son de Cristo, tu boca es de Cristo, tú eres de Cristo, completo. Compró el paquete completo. Entonces Dios quiere usar tus manos y mis manos como si fueran las manos de Él. ¿Sí me entiende? En el Antiguo Testamento vemos esta imposición de manos por personas de autoridad, de posición, que tenían un poder que Dios les había dado, y entre ese poder y autoridad que Dios les había dado, había el poder de la imposición de manos y invocar ciertas bendiciones o declarar ciertas cosas, y ellos lo hacían. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo cae sobre todos. En el Antiguo Testamento eran Moisés, Elías, Eliseo, personas escogidas. En el Nuevo Testamento es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Y hay muchas historias que contar. Muchas historias. ¿Ok? Pero yo creo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que está pasando aquí. ¿Sí? All right. So listen to me. You want to know the most exciting life in the world? It doesn't belong to some movie stars, to some race car driver, to some famous athlete. It belongs to the Christian. El cristiano. All right? Now, okay. 3 cosas que quiero que veamos de todo esto, todo, lo de Jesús, lo de los del Antiguo Testamento, los de la iglesia, todo acerca de la imposición de manos. Listen to me, please. Yo he visto varias cosas que ellos tenían en común, pero una de ellas, la primera, es que todos ellos tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios que cambió sus vidas. Todos ellos tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios que cambió sus vidas. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Qué hizo Jacob y el ángel? Lucharon. Jacob luchó con un ángel. ¿Y saben quién ganó? ¿Quién ganó? Jacob. Porque el ángel no tenía poder de matarlo, no tenía. Y algunos creen que era Jesús mismo, pero otros dicen no era un ángel. Pero el ángel no le podía hacer daño a Jacob. Y Jacob se agarró del ángel, y la Biblia dice, me parece que es en el libro de Oseas, que lo revolcó en la tierra y que Jacob estaba llorando y que le dijo el ángel, suéltame, y él dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Se acuerdan? Moisés, ustedes recuerdan los encuentros que Moisés tuvo con Dios en la zarza que ardía y no se consumía, pero fue tan cercana la relación entre Moisés y Dios que la Biblia dice que Moisés le pidió algo a Dios que nadie le había pedido y le dijo, yo quiero verte cara a cara. ¿Se acuerdan?
Entonces estas personas, si vamos con Elías, si vamos con Daniel, si vamos con cualquiera de estos hombres del Antiguo Testamento que Dios usó poderosamente, tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios. El mismo Aarón, el sumo sacerdote, y le voy a decir por qué. ¿Cuándo lo tuvo, pastor? ¿Qué fue lo que pasó? Aarón entró al tabernáculo y entró detrás del velo. ¿Recuerdan que estaba el lugar santísimo? El velo dividía del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo nomás el sumo sacerdote una vez por año. Y se paró Aarón, porque eso es lo que pasaba, en la orilla del velo, y el velo se abrió por sí mismo. Y entró él solo atrás, completa oscuridad, y luego descendió la gloria de Dios y alumbró el lugar santísimo. Y yo creo que Aarón estaba temblando al estar delante de Dios. Porque el profeta Isaías dice que cuando él vio la gloria de Dios, dijo: ay de mí que soy muerto. Y lo hacía año tras año tras año. Cuando nosotros miramos la vida del Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que pasaba las noches enteras en el monte hablando con Dios. Las noches enteras las pasaba hablando con Dios. Now, nosotros hemos tenido un encuentro sobrenatural con Dios y a veces no lo hemos entendido. Nadie te puede salvar a ti más que Dios. Nadie. Nadie puede perdonar tus pecados más que Dios. Cuando tú naciste de nuevo, no te convenció el pastor, no te convirtió la iglesia. Dios determinó un encuentro sobrenatural entre tú y Él. La Biblia dice que nosotros no fuimos engendrados por voluntad de hombre, no somos engendrados por sangre y carne, sino por voluntad de Dios. Somos hijos de Dios porque algo sobrenatural sucedió en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Y cambiamos. Cambiamos. Entonces hubo un encuentro sobrenatural entre nosotros y Dios cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Jesucristo. Porque había partes de nuestra vida que el diablo tenía encadenadas y Jesucristo en una forma sobrenatural reventó esas cadenas. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Dijo: nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes a solo que lo ate primero y luego le roba sus bienes. En otras palabras, Satanás es el hombre fuerte, a nosotros nos tenía atados, Jesús es más fuerte, lo ató al diablo y nos liberó a nosotros. Eso es sobrenatural. Hubo un enfrentamiento sobrenatural de fuerzas cuando nosotros vinimos a Jesucristo. Lo sepamos o no, estemos conscientes de ellos o no, pero el día que nosotros nacimos de nuevo, algo sobrenatural sucedió en nosotros también. Nacimos de nuevo. Qué bonita es nuestra fe, ¿verdad? Nadie nos convenció. Jesús nos convirtió. Fue un nuevo nacimiento. Entre estos hombres y ellos, y aquí es donde se dividen las cosas de aquí. Ellos tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios, también nosotros. ¿En qué forma haya sido? Yo no sé. Pero yo conozco a algunos de ustedes y vi el cambio que Dios hizo en algunos de ustedes cuando Jesucristo los salvó. Yo lo vi y lo noté. ¿Okay? No anduvieron barbuleando un poquito, pero al fin se afirmaron. ¿Okay? Pero hay otra cosa aquí, que estos hombres que vemos en la Biblia tenían un hambre por la presencia de Dios. Tenían un hambre por la presencia de Dios. Y otra vez volvemos. Jacob, ¿qué hizo con el ángel? Luchó con él.
ya tenía la bendición de la primogenitura. ¿Se acuerdan? Se la había comprado a su hermano. ¿Recuerdan la historia? Pero quería más de Dios. Si todo lo que tú quieres es nomás ser salvo y estar sentado en una iglesia, me siento triste por ti. De veras. Porque ese no es tu destino ni tu propósito completo por el cual Dios te salvó. Estos hombres tenían un hambre por la presencia de Dios. Las cosas que oían otros platicar con Dios o que decían de Dios, ellos las querían experimentar también. Ellos querían tener esos encuentros con Dios. Y entonces tenían un hambre por la presencia de Dios. Yo recuerdo que cuando platicaba con mi pastor, los que no conocen la historia pentecostal de los Estados Unidos, de los últimos 120 años, les recomiendo que lean. Y yo me quedaba platicando con mi pastor, se despedía el servicio, se iba la gente y le decía, cuénteme de lo que usted ha visto. Y me empezaba a contar historias, acabábamos a la 1, 2 de la madrugada, mi esposa se dormía en una banca, la esposa de él en otra banca y yo platicando con él. Cuénteme. Y entonces cuando ellos tuvieron ese encuentro sobrenatural con Dios, algo dentro de ellos decía, tiene que haber más. Tiene que haber más. Y entonces había un hambre en ellos por la presencia de Dios. Y lo primero es que tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios. Lo segundo es que tenían un hambre por la presencia de Dios. Y lo tercero es que estuvieron dispuestos a pagar el precio. Estuvieron dispuestos a pagar el precio. Now, ¿qué quiero decir con eso? Cuando una persona tiene hambre de Dios, de la presencia de Dios, Dios va a empezar a moverse sobre su vida. Y Dios va a empezar a pedir cosas para atraerte, a ver si de veras quieres. Cuando yo estaba yendo a consejería, el consejero me pedía ciertas cosas que parece que no tenían sentido. Y luego después me di cuenta, dijo, es que quería ver si de veras estabas en serio o no, si de veras querías cambiar o no. Y entonces, en nuestro caminar con Dios, Dios te va a retar. ¿Estás dispuesto a pasar tiempo con Dios? ¿Estás dispuesto a esperar en Él? ¿Estás dispuesto a hacer todo a un lado y pasar tiempo solo con Dios? Si Jesús pasaba las noches orando, y vemos el apóstol Pablo que dijo que él había servido a Dios con muchos ayunos, claramente estos hombres tenían un hambre por Dios. Eran hombres de oración, eran hombres de estar solos, encerrados con Dios, hombres que hacían ayunos largos con Dios porque querían más y más y más y más de Dios. Nosotros en este país se nos está incapacitando como personas y como cristianos. El otro día yo estaba pensando esto y ya termino. ¿Qué tantos de ustedes saben leer un mapa? Déjenme ver sus manos. Si yo les entregara un mapa y les dijera, encuéntrenme tal calle en el mapa, ¿lo sabrían encontrar? Yeah. You remember those fold-out maps? ¿Se acuerdan de los mapas? Si tú querías encontrar una dirección, comprabas un mapa en una estación de una gasolinera o en un Kmart, ¿verdad? Ibas y comprabas un mapa y luego buscabas la calle, venían y decía Beckley View y luego te daba un número y una letra. You remember that? Y por un lado del mapa
Cuando tú lo desenvolvías traía números y en otro lado traía letras y juntabas la letra y el número y ahí estaba la calle. Hoy no. Hoy el teléfono nos encuentra la dirección. Google, llévame a tal lugar. Y siempre la voz es una voz de mujer, ¿verdad? Y nos da direcciones. Pero va a estar perdido si se descarga tu teléfono. All right. ¿Te acuerdas de las Yellow Pages? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de las páginas amarillas? Querías buscar un restaurante en un libro tan grueso así, y ahí buscabas un restaurante, un doctor, un abogado, y lo buscabas ahí, y ahí venían y te decía la dirección, y era como los encontrabas. Ahora no, ahora el teléfono te lo encuentra. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros cuando estamos estudiando la Biblia, yo estaba pensando en esto, cuando estamos estudiando la Biblia, si queremos estudiar de algo, en lugar de escudriñarlo, le preguntamos a Google, ¿verdad? ¿Qué tantos apóstoles había? Google, ¿cuáles son los nombres de los apóstoles? Y te los da. En lugar de que tú abras la Biblia y lo leas y los busques y los subrayes y los apuntes, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Y nos están incapacitando sin darnos cuenta. A tal punto que hoy en día los cristianos quieren un mover de Dios en sus vidas fuerte e instantáneo, como si nomás le dijeran a Google, Google, anoint me. Y como que algo va a suceder y te va a ungir. No viene así. La unción en la vida del cristiano, para que cuando imponga manos y haga algo que suceda, es porque el cristiano anduvo pegado con el Espíritu Santo. Tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, tuvo un encuentro con la presencia de Dios, que lo saturó, y por cuanto está saturado, luego Él va y impone manos, y es cuando las cosas suceden. ¿Sí me entiende? Porque después, en la historia de Jairo que leímos en Marcos, entre el punto cuando Jairo le pide a Jesús, ve a mi casa, a cuando Jesús va, algo sucede en medio de esa historia. ¿La recuerdan? Había una mujer con un flujo de sangre. La mayoría de los comentaristas dicen que tenía un cáncer, que era cáncer lo que ella tenía, y tenía un flujo de sangre. Había gastado todo su dinero en los médicos, nadie la podía ayudar. ¿Y sabe qué hizo ella? Jesús no oró por ella. Ella dijo, yo me voy a meter entre la multitud y voy a tocar el borde de su vestido, su manto con el que se cubría Jesús. El manto de Jesús, en las orillas trae unos nuditos, no sé si los han visto, los talits, los nombran talits. Traen unos nudos, ¿los han visto? Esos se llaman tzitzit. Y son nudos por cada mandamiento en la palabra de Dios. Y ella dijo, si yo me agarro de la palabra, si yo me agarro de los tzitzits, yo voy a sanar. Y Jesús iba cubierto con lo que nombran la palabra, ¿han oído la palabra chicaina? La chiquina, dicen en español, es la chiquina. La gloria de Dios es lo que representaba la cobertura del talit. Y Jesús va entre la multitud con su talit puesto. Los discípulos están tratando de quitar la multitud de él. La gente lo está apretando, lo está tocando. Y la mujer se mete y agarra el tzitzit, los nuditos. Y Jesús dice, virtud salió de mí. No, si Jesús no tenía virtud, nada hubiera pasado. Pero había una virtud en Jesús, porque pasaba las noches orando, buscando la voluntad de Dios y luego obedeciendo. Y Jesús estaba lleno del poder de Dios, a tal punto que aún el manto que traía puesto encima estaba saturado de la gloria de Dios. Y cuando la mujer lo tocó, virtud salió de él. Y eso es lo que sucede en la imposición de manos. Virtud sale de la persona y se transfiere a la persona por la que está orando, y por eso salen fuera demonios, y por eso cae el bautismo del Espíritu Santo, y por eso son sanados los enfermos. Pero hay un precio que pagar. Y eso depende de qué tanto tú quieres que Dios te use a ti. Now, la vida del creyente puede permanecer normal o se puede volver
un poco rara. Y no rara en un mal sentido, pero rara en el sentido de que Dios te va a separar para Él. Si tú estás haciendo algo que has hecho antes como cristiano, pero ya no te sientes a gusto haciéndolo, ya no lo hagas. Si te estás juntando con ciertas personas, o estás mirando un cierto programa en la televisión, pero te sientas a mirarlo, o estás escuchando cierta clase de música que antes escuchabas y no había ningún remordimiento en tu corazón, pero ahora dices, me siento a gusto, es que Dios te está llamando. Dios se está separando, porque Dios está preparándote para depositar más de Él en ti y te quiere usar. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y entonces, es lo que vemos en las vidas de ellas. Y la vida entonces, lo que nos describe en Hebreos, dentro de la iglesia, ya de la vida nuestra como cristianos, dentro de la iglesia, nos menciona dos cosas: la doctrina de bautismos y la doctrina de imposición de manos. En otras palabras, el cristiano tiene que estar activo y creciendo ya cuando se convierte a Cristo, ya cuando deja las obras muertas y pone su fe en Dios, tiene que estar creciendo en Cristo. Dios te quiere usar a ti con la imposición de manos. ¿Sabe qué hacemos hoy? Los llevamos al ministro y le pedimos al ministro que lo haga. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Pon una hora. Pon una hora. Tú, sé intencional. Sé intencional. Pon una hora y di a tal hora, Señor, yo me voy a levantar a orar. Y yo me voy a levantar a esa hora, Señor, nomás a buscar tu rostro, porque quiero que tú me hables y quiero conocerte como no te he conocido antes. Y entonces comienza a levantarte a esa hora, aunque te levantes y te quedes dormido, pero lucha, levántate. Entonces vemos estas cosas en ellos. ¿Okay? Tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios, tenían un hambre por su presencia y estuvieron dispuestos a pagar el precio.